En este video vamos a calcular el beta en Excel utilizando los datos del comportamiento del precio histórico de la compañía extraído de Yahoo Finance. Estamos en la página de Yahoo Finance, como pueden ver, y vamos a buscar el índice primero. En este caso el índice nos va a representar el comportamiento del mercado y por excelencia se utiliza el Standard & Poor's 500 porque es representativo de manera diversa en compañías. Está compuesto de manera diversa en compañías y por eso representa el comportamiento del mercado. Entonces, el ticker, símbolo que representa ese Standard & Poor's 500 es el GSPC. Lo puedo buscar también acá en el símbolo GSPC. Fíjense que me aparece el Standard & Poor's 500. Ya yo, como lo he utilizado antes, me aparece ya simplemente ahí sugerido. En la parte izquierda ustedes ven que dice Historical Prices. Simplemente le dan clic ahí y aparece entonces una ventana del comportamiento histórico. Vamos a utilizar los datos monthly, o sea, mensuales, que son los que se utiliza para análisis de largo plazo. Y vamos a seleccionar un periodo que va desde el año 2013 hasta la actualidad. Dejamos el periodo de hoy y elegimos entonces desde el 3 de enero del año 2013. Generalmente se utiliza periodos que van por una cuestión de unos 5 años, pero yo por motivos prácticos simplemente he seleccionado este periodo, que es el periodo que tenemos de análisis de la compañía. Le damos Get Prices y fíjense que cada una de las filas entonces va a representar un mes en el cual el índice Standard & Poor's 500 tuvo un precio más de apertura en el mes, más alto en el mes, más bajo, el precio de cierre en el mes, el volumen promedio, y vamos a utilizar entonces el precio de cierre ajustado que va a considerar el pago de dividendos para ese índice. Acá al final hay un botón para descargar en Excel, dice Download to Spreadsheet, le damos clic. Y el archivo que nosotros vamos a obtener es un archivo determinación CSV, que es un archivo de texto para Excel. Al abrirlo, nótese que aparece todo en una sola columna. La manera como vamos a arreglar esto es simplemente seleccionando toda esa columna que puede, estando en la primera, dejamos hundido Control Shift y una flecha abajo y selecciona toda la columna. En el menú Datos hay un botón que se llama Texto en columnas. Es una de las herramientas de datos para convertir texto que está en una sola columna en varias columnas. Le damos clic y nos damos cuenta que él nos va a dar por default delimitado. Esto está delimitado con un carácter en realidad. Si se dan cuenta, la comita es la que va a ir diferenciando columna a columna. Por lo tanto, dejamos el delimitados, que es un carácter la coma, y le damos siguiente. Y vamos a seleccionar el separador correcto que tenemos acá en este caso, que sería la coma. Al darle clic a coma, fíjense cómo se convierten las columnas en la parte inferior. Al darle siguiente, tenemos que aclarar la información e importar. Noten que la primera columna es de fecha y la información viene como año, mes, día. Entonces debemos invertir esto a AMD, año, mes, día, porque así viene organizada, para que Excel la invierta y la coloca correctamente como lo tenemos formateado en Excel de nuestros computadores. Open, no necesitamos el precio de apertura. High, tampoco, le damos no importar columna. Load, no importar columna. Close, no importar. Volumen, tampoco lo necesitamos importar. Y aquí al final, el Adjusted Close sí es el que necesitamos importar, pero nótese que el punto viene como el decimal y mi computador tiene programado la coma como el decimal. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, aquí en avanzado, decirle el separador de decimales es el punto y el separador de miles es la coma. Y le doy a aceptar. Y finalizo. De tal forma que nótese que ya tengo aquí el índice Standard & Poor's 500, por lo tanto le voy a colocar el nombre. Ya tengo los datos del índice, los cuales voy a seleccionar toda la columna y le voy a dar formato de millares simplemente para verlo más organizado. Y voy a proceder a descargar los datos de mi compañía. En este caso la compañía de ejemplo es Walmart,
WMT es el símbolo, la elijo en la lista de sugerencias y en Historical Prices voy a obtener esos mismos datos que obtuve ya del índice. Elijo el mismo periodo, 2013, entiendo que tenemos, sí, y era 3 de enero, January. Damos Get Prices. Fíjense que acá sí tenemos pagos de dividendos en fechas específicas. Y vámonos al final donde dice Download to Spreadsheet y descargamos el archivo con terminación CSV de texto para Excel. Al abrirlo nuevamente hacemos el procedimiento. Seleccionamos toda la columna, datos, texto en columna, ya está delimitado. Siguiente, la coma es el separador. Fíjense que ya se generaron las columnas. Siguiente, la primera columna es una fecha organizada año, mes, día, AMD. Open no va, High no va, Low no va, Close no va, Volume no va. Y Adjusted Close nuevamente le colocamos que el separador de decimales es el punto como el que viene y los miles es la coma, ese es el dato como viene, para que nos haga la aclaración en nuestra versión donde la coma sí es el decimal. Le damos finalizar y aquí entonces tengo WMT, el símbolo de nuestra Walmart compañía de ejemplo. Selecciono todos los datos y le voy a dar millares, simplemente formato de millares, de tal manera que lo pueda ver fácilmente. Yo voy a copiar toda esta información, simplemente sombreando todo el rango. Copio con el comando Control C, voy acá donde tengo esta información inicial del índice, le voy a pegar justo aquí al lado y voy a auditar a ver si están todos completos. Me fui hasta el final con el comando Control flecha abajo y noto que todas las fechas están parejas. Como tengo una compañía que es bastante líquida en términos de cotización en el mercado, es decir, que diariamente mueve un gran volumen de acciones, siempre voy a tener cotizaciones en los meses, eh, como se observa acá, y veo que la información está siempre pareja y no hay sobresaltos en los datos. De tal manera que no necesito esta columna de fechas, porque ya he comparado que son iguales, y con un control menos la elimino. Es importante cuando hacemos esta importación de archivos de texto hacia Excel, guardar el archivo, porque si no lo guardo como un archivo, fíjense que aquí dice delimitado por comas, debo guardarlo como un archivo Excel. Cuando termine mi trabajo, entonces no voy a poder recuperar los datos que realicé. Bueno, aquí le acabo de colocar un nombre y voy a insertar una fila en la parte superior. Puede ser con el comando Control más al seleccionar toda la fila, y esta se va a llamar la matriz de precios. Voy a simplemente combinar estas celdas y voy a copiar. Al seleccionar la primera, Control Shift, una flecha abajo, selecciono todo el rango, lo pego, y esto lo voy a hacer para poder crear una matriz, no de precios, sino de rentabilidades. Se me olvidaba algo. Quizás querramos invertir la fecha de más antiguo a más reciente. Eso lo puedo hacer de manera muy sencilla. Cuando yo selecciono todo este rango de fechas, yo puedo en el menú inicio de Excel, en donde dice ordenar y filtrar, le puedo decir de más antiguo a más reciente una vez he sombreado todo el rango de las tres columnas, la de fecha y la de los dos cotizaciones. Y ya vean cómo se me invierte. Ahora sí voy a proceder nuevamente a tratar de generar mi matriz de rentabilidades. Voy a borrar estos datos de precios que no necesito. Y entonces la rentabilidad que yo voy a experimentar va a ser en el Standard & Poor's 500, el índice va a ser el precio del mes de febrero dividido sobre el precio final en el mes de enero, o sea, el anterior. El actual sobre el anterior menos 1. Eso va a ser una medición del cambio porcentual de la magnitud en el tiempo. Eso va a ser un porcentaje, le doy un signo de porcentaje y aumento unos 2 decimales para poder ver el comportamiento en las décimas de ese porcentaje. Al yo darle un doble clic en este
puntero de autollenado, simplemente lo que hago es reproducir esa medición de la rentabilidad en toda la columna, la copio con control C y acá la pego para pegar la formulación y ya lo tengo también de Walmart. Entonces ya tengo esta matriz de rentabilidades, no le he cambiado el nombre. Y ya con este dato yo puedo hacer otras estimaciones importantes también. La primera de ellas, voy a insertar filas arriba, va a ser el rendimiento esperado. O la rentabilidad esperada. Sería esta, para el caso del Standard & Poor's 500, el promedio. Utilizo la fórmula de Excel promedio, abro paréntesis, me coloco en el primera de rentabilidades, control shift sostenido, una flecha abajo y selecciono todo el rango, cierro paréntesis. Simplemente elegí el rango completo y obtengo una rentabilidad promedio mensual del 0.88%. Al yo copiar y pegar esto al lado izquierdo, obtengo lo mismo, pero para Walmart. Yo voy a copiar esto acá y a pegarlo acá arriba, simplemente para que vean que esta es la rentabilidad esperada en ese caso. Seguimos con, ya teniendo la rentabilidad esperada, vamos a hacer una medición del riesgo. La medición del riesgo individual que tiene esta compañía, Walmart, y el mercado se puede ver a través de la varianza, pero esa varianza la calculamos con la fórmula varianza poblacional, var.p. Nuevamente seleccionamos todo el rango como les mostré, cierro paréntesis y tengo esa varianza para ambos activos. Sin embargo, la varianza es poco legible, yo la puedo comparar y ver que en el caso de Walmart es más grande la varianza, pero es poco, más bien muy difícil de leer, por lo tanto siempre vamos a utilizar, no vamos a utilizar la varianza como una medida de la legible del riesgo individual, sino que utilizamos la volatilidad, que es similar o más bien se calcula con la fórmula de desvés, que es desviación estándar. Es una fórmula de Excel, es desvés poblacional, nuevamente todo el rango de las rentabilidades, cierro paréntesis, y eso es un porcentaje. Entonces, ese porcentaje que está en el 3.14 para el caso del Standard & Poor's 500 y 4,83 para el caso de Walmart, lo que nos va a decir es que hay una variabilidad en el comportamiento de los rendimientos de Walmart superior que lo habría en el índice. Y este número 4,83 lo leería yo que yo con cierto grado de confianza podría asumir que la rentabilidad esperada del 0.26 mensual podría estar en un rango de 4,83 por arriba o 4,83 por debajo de ese comportamiento esperado, y lo mismo sería para el Standard & Poor's 500. La volatilidad representaría entonces, para un cierto nivel de confianza, yo podría decir que la rentabilidad esperada del 0.88 mensual podría en realidad comportarse 3.14% por arriba de esa rentabilidad esperada o por debajo de esa rentabilidad esperada. Esa cifra es mucho más legible de la situación de riesgo de los activos. Yo podría también hacer una medición adicional que es el coeficiente de variación, que no es más que una distribución de esa rentabilidad esperada sobre la medición de riesgo volatilidad. Yo este índice lo puedo ver como una tasa que se comporta mucho más alta en el Standard & Poor's 500. ¿Esto qué quiere decir? Que la rentabilidad a obtener al invertir en el índice en relación
a su riesgo, medido por la volatilidad, es superior en el índice Standard Poor's 500 que lo es en la compañía Walmart con un valor menor 0.05. Este coeficiente de variación es deseable que sea mayor, es decir, entre mayor es este valor, más va a ser el premio a recibir en términos de rentabilidad esperada del activo en relación a su riesgo. Este número queremos que crezca porque queremos que el numerador, que es la rentabilidad esperada, suba y que la volatilidad, que es el denominador, caiga. Por lo tanto, el coeficiente de lo que se espera es que sea cada vez más alto y elegiremos diferentes activos que nos den mayor coeficiente de variación a obtener. Esto también captura parte de lo analizado en una medición Sharpe de la rentabilidad esperada como prima a recibir en la rentabilidad en relación a la volatilidad asumida en la inversión. Continuamos con algo importante que es el coeficiente de la covarianza. Y con la covarianza lo que estamos tratando de entender es cómo la compañía Walmart se comporta en relación al mercado, es decir, cómo las variaciones de la rentabilidad de Walmart se relacionan con variaciones de la rentabilidad del Standard Poor's 500. Obviamente la covarianza va a ser más alta en relación con que la dirección de ese comportamiento sea más proporcional en el tiempo. Es decir, va a tener valores positivos siempre y cuando el mercado suba, o sea, el Standard Poor's 500 suba y también lo haga en la mayoría de los periodos el precio de la compañía Walmart. Y esa magnitud será mayor siempre y cuando se muevan similar y en una proporción similar. Es decir, en la misma dirección y con una proporción similar, la covarianza va a ser mucho mayor y viceversa. Si el mercado sube y el precio de la compañía cae, entonces asumiríamos covarianzas inversas en ese caso. Hay una fórmula que es COVAR poblacional, y es simplemente tomar todo el rango de las rentabilidades del mercado y todo el rango de las rentabilidades de la compañía y cierro paréntesis. Y lo único que he hecho es seleccionar ambos rangos, y esa covarianza, pues por sí leerla no es la intención. Nosotros lo que queremos en realidad es, voy a insertar aquí más filas, es calcular el beta. Y el beta entonces para la compañía Walmart, voy a congelar aquí en vista, movilizar la fila superior para que nos quede siempre el nombre ahí. Sería entonces la división entre la covarianza de la acción con respecto al mercado sobre la varianza del mercado, que aquí está calculada. Y eso nos da un beta de 0,22. Nosotros interpretamos entonces ese beta como una medida de sensibilidad de las variaciones de el precio de la acción Walmart en relación con variaciones en el comportamiento del índice. Nos da un valor menor a 1. 1 significaría que se mueven exactamente igual en el tiempo. Un valor menor a 1 significa que la compañía Walmart en realidad pues es positivo, significa que se mueven generalmente en la misma dirección. O sea, cuando el mercado sube, la acción de Walmart también sube. Sin embargo, lo hace en una menor proporción la compañía. Es decir, cuando el mercado sube un 100%, normalmente la compañía Walmart responde con un 22% de esos movimientos hacia esa dirección. Esa entonces es una medida de la sensibilidad con la que esta compañía responde ante el mercado. Es una medición del riesgo de mercado que tiene esta compañía. Ya con esto calculamos el beta de una manera, podemos calcular el beta también de otra forma. Lo podemos hacer con gráficos de dispersión. Yo simplemente voy a copiar estos nombres aquí abajo para que estén pegados como etiqueta de este dato de los rendimientos. Voy a seleccionar todas las dos columnas de rentabilidades y me voy al menú insertar de Excel y hay un bloque de gráficos que se llaman dispersión. Voy a seleccionar entonces este primero y con un clic derecho aquí en esta parte blanca, voy a decirle mover gráfico a una nueva hoja, simplemente para verlo un poco más grande, más claro. Vamos a aumentar esto un tamaño, simplemente para
entender algo. Cada uno de estos puntos representa un comportamiento de la acción con respecto al mercado. El mercado sería el eje de las X y la acción el eje de la Y. Un punto, ejemplo este que está aquí arriba, que es un punto atípico porque se sale de esta nube de puntos, estaría entendiéndose que cuando el mercado subió aproximadamente un 2,5%, en ese día subió el mercado 2,45%, como se puede observar en el dato, y la acción subió 14,78%. Ese punto representa entonces esa ubicación en este plano cartesiano. Nótese que hay una nube de puntos que tienen un comportamiento positivo. Yo le voy a dar clic derecho sobre alguno de los datos, cualquiera, y le voy a decir agregar línea de tendencia. Una línea de tendencia lineal es lo que queremos, y le vamos a decir presentar ecuación del gráfico hasta ahí. Y entonces noten que nos aparece una ecuación. Es una ecuación en realidad de regresión lineal. Voy a aumentar el tamaño para que se pueda leer mejor. Y lo que están viendo es X como variable del mercado, es decir, el Standard & Poor's 500, y Y sería entonces el comportamiento de la acción Walmart. Ese 0,22 es un coeficiente de correlación entre el comportamiento del mercado y la variable dependiente, que sería entonces en nuestro caso el precio de la compañía. Nótese que ese coeficiente es en realidad el beta 0,22 obtenido de la forma anterior a través de la división de la covarianza sobre la varianza, la covarianza de la acción con respecto al mercado sobre la varianza del mercado. Entonces ya hemos calculado el beta de dos diferentes formas. Nos faltaría una importante también, que es a través del método de regresión, que ya se hizo aquí gráficamente. Sin embargo, lo podemos hacer a través de una de las herramientas de Excel. Yo voy a mostrarles que en el menú datos, aquí en la parte derecha generalmente hay unas herramientas de análisis. Si no están, como es este caso, yo me voy acá al menú archivo para esta versión del Excel 2013. Si no, van al botón de Windows en las versiones anteriores y tal que vayan a opciones de Excel. Busquen siempre el botón de opciones de Excel y se van a complementos. En complementos van a elegir complementos de Excel en administrar y le damos ir. Cualquiera de las versiones aparece similar. Y le vamos a dar clic en herramientas de análisis y aceptar. Nótese que aparecen entonces las herramientas de análisis estadístico y yo voy a seleccionar donde está regresión. Al darle doble clic me pide un rango Y de entrada, que sería variable dependiente, sería la acción de Walmart. Selecciono todo el rango del comportamiento, incluido el nombre WMT, que estaría de primero, y le digo rótulos, o sea que hay un rótulo en la primera fila y en el rango Y de entrada sería el comportamiento del mercado por el Standard & Poor's 500. Y le digo en una hoja nueva de salida como para que nos quede más claro los datos, y esa hoja le voy a colocar el nombre regress. Pueden colocarle cualquier nombre que ustedes gusten. Le voy a dar a aceptar. No es mi intención explicar cada uno de los datos de salida de esta regresión, pero sí uno muy importante, que es este coeficiente del Standard & Poor's 500 en relación a el comportamiento de la acción. Este coeficiente entonces sería el beta obtenido a través del método de regresión. Voy a echarle aquí un poquito de color para que quede bastante claro y aumentar. Y con eso calculamos el beta de la compañía de las tres diferentes formas que se han presentado en este video. Una, por el gráfico de dispersión, agregando una línea de tendencia y la ecuación del gráfico, como división entre el coeficiente, la covarianza y la varianza, y también con el método de regresión lineal. Gracias por su atención.